Diane Keaton has died in California. She was 79 years old. Keaton's family made the announcement but did not specify a cause. Diane Keaton no falleció a causa de una neumonía. Al menos eso fue lo que confirmó el último médico que tocó su cuerpo. Dijo que hubo una reacción dentro de ella que no había visto en 30 años de práctica. Una cadena de fenómenos biológicos que no se encuentran en ningún registro médico. Un informe sellado solo unas horas después de completarse. Desde ese momento, la muerte de Diane Keaton dejó de ser un caso médico normal y se convirtió en el mayor misterio que Cedars-Sinai había guardado jamás. En los círculos médicos de Los Ángeles, aquella noche todavía se menciona como un tabú. Un médico perdió su trabajo, un archivo desapareció y una conclusión fue reemplazada por dos palabras: neumonía. ¿Qué vio exactamente el médico dentro de su cuerpo? ¿Y por qué dijo que la verdad perseguiría al mundo para siempre? Antes de comenzar a desentrañar el último secreto de Diane Keaton, prepárate, porque lo que está a punto de revelarse puede hacer que se te erice la piel. Los Ángeles, madrugada del 12 de octubre de 2025. El cielo occidental aún conservaba una fina capa de niebla. Las luces de la calle brillaban como el aliento de una noche que aún no se había ido. En el sótano del hospital Cedars-Sinai, la sala de autopsias yacía en silencio, iluminada solo por el brillo frío de la luz fluorescente que se reflejaba en una mesa de metal. Sobre ella, yacía un cuerpo cubierto completamente por una delgada sábana blanca. Fuera de la puerta, el reloj se detuvo a las 12:48 de la mañana. El aire en la sala era denso, casi congelado. Todo sonido fue tragado, excepto el raspado seco y lento de un bolígrafo contra el papel. El hombre sentado junto a la mesa, el médico forense principal de guardia, permaneció en silencio durante mucho tiempo. Observaba los resultados de los análisis de sangre y las imágenes del tejido pulmonar en la pantalla. La luz azulada proyectaba sombras sobre su rostro cansado. Según el procedimiento, este examen solo debía confirmar la causa de la muerte. El certificado de defunción ya había sido firmado menos de 7 horas antes: neumonía bacteriana primaria, sin otras condiciones contribuyentes, una conclusión limpia, concisa e incuestionable. Pero lo que mantenía los ojos del médico fijos en los resultados no era la duda. Era que los números frente a él no se parecían a ningún caso de neumonía que hubiera visto en 30 años. El cuerpo frente a él era el de Diane Keaton, de 79 años, la legendaria actriz de Annie Hall y El Padrino, un ícono del cine estadounidense durante más de 3 décadas. Antes de su muerte, se decía que su salud era estable. Todavía daba paseos matutinos con sus 2 perros, todavía publicaba fotos en Instagram, todavía llamaba a su hija en Nueva York. Así que su muerte repentina por neumonía era difícil de creer. Cuando se levantó la sábana blanca, la sala quedó en silencio. Una marca plateada y pálida apareció en su hombro izquierdo, de unos 7 cm de largo, plana, fría y cerosa al tacto. No había hematomas, ni coincidencia quirúrgica, ni sitio de inyección. Bajo la luz directa, la piel reflejaba un brillo extraño, débilmente recubierta como si tuviera una fina capa de queratina. Parece más regeneración de tejido que necrosis, susurró uno de los técnicos. Su voz fue absorbida por el zumbido de los conductos de ventilación. El colega a su lado hizo un gesto sutil pidiendo silencio. Al examinar más de cerca, encontraron pequeñas lesiones escamosas dispersas alrededor del cuello y el hombro, la misma zona donde Diane se había sometido a una cirugía para extirpar un carcinoma de células escamosas a fines de los años 80. Bajo el microscopio, el tejido cutáneo mostraba una extraña respuesta inflamatoria. Las células no morían, sino que parecían estar fallando, como un viejo sistema reiniciándose inesperadamente. Activación celular anormal, escribió el médico en una nota preliminar. Una hora más tarde, esa nota desapareció de la copia oficial. Cuando abrieron los pulmones, el tejido no coincidía con el perfil típico de la neumonía bacteriana. El color entre los 2 lóbulos era distinto. No rojo brillante, no gris opaco, sino un rosa tenue. Bajo la luz azul, ciertos puntos del tejido emitían un brillo suave, lo que sugería actividad enzimática endógena, algo que solo se ve en células vivas. El joven endoscopista que observaba susurró: es como si el cuerpo todavía intentara curarse a sí mismo. Nadie respondió. En el cuaderno forense solo quedó una línea garabateada a lápiz: el patrón de reacción no corresponde con la propagación bacteriana. Posible respuesta autoinmune. Una línea corta, pero suficiente para hacer que todo el equipo se detuviera.
Según el Los Angeles Times, las muestras de tejido de Diane Keaton fueron selladas esa noche, el 12 de octubre, para ser transferidas al laboratorio de patología de Cedars-Sinai. Pero justo cuando el análisis preliminar estaba a punto de cargarse, el informe desapareció. El servidor interno del hospital se cayó durante 45 minutos. Nadie supo quién lo causó. Una enfermera del turno nocturno, Marisa Lott, contó más tarde a ABC Local News: estábamos listos para enviar el informe, pero el archivo estaba vacío. Solo quedaba el nombre del paciente y la marca de tiempo. El médico jefe salió, guardó silencio un momento y luego dijo: no incluyan esa parte en el registro. No miró a nadie, solo dijo eso y se fue. A la mañana siguiente, el sistema de patología fue bloqueado. Todo el equipo forense recibió un correo interno instruyéndoles suspender la comunicación de datos. 2 técnicos fueron reasignados a otro departamento. Al resto se les pidió firmar acuerdos de confidencialidad. La historia podría haber terminado allí, pero Deadline Hollywood reveló más tarde que el informe original señalaba que la temperatura corporal no disminuyó según la progresión fisiológica normal. Normalmente, en personas mayores, la temperatura corporal baja rápidamente dentro de las primeras 2 horas después de la muerte, pero con Diane Keaton se mantuvo en 33 grados incluso después de 5 horas. Un fenómeno raro. Los expertos forenses llaman a esto una reacción enzimática retardada, típicamente vista solo en irregularidades autoinmunes o metabólicas graves. Antes de que el informe pudiera ser verificado, todos los datos relacionados fueron marcados como confidenciales para la familia. Cuando los periodistas de People y Variety preguntaron, el portavoz de Cedars-Sinai simplemente respondió: no se ha identificado ninguna causa de muerte aparte de la neumonía. Respetamos la privacidad de la familia, pero en Los Ángeles, los rumores viajan más rápido que la luz. Un dermatólogo que alguna vez trató a Keaton sugirió que una reacción autoinmune podría haber hecho que sus pulmones fueran atacados por sus propias células inmunitarias. Otro médico dijo que la textura de la piel en su hombro coincidía con tejido expuesto a la luz ultravioleta, lo que implicaba efectos secundarios de la fototerapia a la que Diane se había sometido durante años. Un detalle susurrado entre médicos hizo la historia aún más turbia. En 2024, Diane Keaton participó en un pequeño estudio de la UCLA sobre cambios en el sistema inmunológico en expacientes de cáncer de piel. Ese informe nunca se publicó. Desde el sótano de Cedars-Sinai, las noticias comenzaron a filtrarse. Editores de CNN Entertainment, NBC News y ABC7 transmitieron segmentos nocturnos el 13 de octubre. La actriz Diane Keaton fallece pacíficamente de neumonía. Nadie mencionó la marca plateada, el bloqueo de datos ni la muestra de tejido faltante. 3 días después, el médico forense principal que realizó la autopsia renunció. En su breve despedida, solo dijo una cosa. Según un colega citado por The Hollywood Reporter, ese cuerpo no pertenecía completamente a ninguna patología que yo haya conocido. Esa noche, el archivo de Diane Keaton desapareció del sistema de Cedars-Sinai. Sin declaraciones, sin explicaciones, solo unas pocas notas sueltas, mensajes eliminados y conversaciones silenciosas que flotaban en los cafés de Beverly Grove, donde los jóvenes médicos aún se preguntan si lo que vieron esa noche fue la última reacción del cuerpo o algo más que estaba siendo ocultado. Esa pregunta, como el brillo plateado en su hombro, sigue siendo un misterio sin resolver. Y a partir de ahí, los que estaban en el campo médico comenzaron a reabrir los registros de salud de Diane Keaton, no para disputar el certificado de defunción, sino para buscar las enfermedades nunca registradas, las huellas que pudieron haber llevado su cuerpo al límite de la comprensión médica. La historia comenzó más de medio siglo antes, en un Hollywood que aún no conocía la palabra protección. En 1970, Diane Keaton tenía poco más de 20 años, un rostro joven que emergía de Broadway. No sabía que un chequeo de rutina marcaría el primer hito oscuro en su historial médico. El médico encontró una pequeña mancha oscura en su sien derecha, que parecía un parche de maquillaje, pero el resultado de la biopsia llegó frío y claro. Carcinoma vasocelular, cáncer de piel. En ese entonces, Hollywood no sabía nada sobre protector solar ni sobre iluminación segura. Los actores permanecían durante horas bajo deslumbrantes lámparas halógenas, sudor y maquillaje mezclándose en el calor. Keaton no era diferente. Una cirugía en su hombro, luego otra en su mejilla, suficiente para dejar leves cicatrices en su rostro. Pequeñas cicatrices, pero para una actriz observada en cada detalle, se convirtieron en una obsesión. Después de la operación, Diane desarrolló miedo a la luz. Cubría su cuello, usaba guantes, sombreros de ala ancha, incluso fuera del set. Miembros de su familia dijeron que durante los años 80 casi nunca salía al mediodía.
Un dermatólogo de Beverly Hills dijo una vez que su piel reaccionaba a la luz solar como la de un recién nacido. Solo unos minutos al aire libre podían causarle quemaduras. La enfermedad disminuyó, pero nunca desapareció por completo. En los años posteriores, Keaton se sometió a múltiples sesiones de fototerapia, tratamientos con luz ultravioleta para prevenir la reaparición del cáncer. Estos mantenían su piel tersa, pero hicieron que sus células fueran permanentemente sensibles a la luz. Medio siglo después, cuando su cuerpo fue llevado a la sala de exámenes de Cedars-Sinai, el rastro aún permanecía. En su hombro izquierdo, los médicos encontraron tejido con una estructura queratinizada idéntica a las lesiones escamosas tempranas. Bajo el microscopio, no había bacterias ni necrosis. Las células parecían estar reactivándose, dividiéndose en patrones inusuales. En un borrador interno, el endoscopista escribió una línea breve: no se puede confirmar malignidad, pero tampoco descartarla. Las palabras sonaban vagas, pero cualquiera que las leyera entendía su significado. Describían el cuerpo de Diane Keaton como si siempre estuviera en la frontera entre la recuperación y el deterioro, entre la vida y la descomposición. Quienes la vieron en su último año decían lo mismo: Diane había cambiado. En las fotos tomadas en su casa de Los Ángeles, su piel parecía casi translúcida, pálida, reflejando la luz como papel de aluminio plateado. Su representante comentó que usaba guantes incluso dentro de casa, porque el aire le irritaba la piel. Un dermatólogo de UCLA que revisó las imágenes sugirió que se trataba de una hipersensibilidad a la luz, una reacción común en trastornos del sistema inmunológico después de exposiciones prolongadas a rayos ultravioleta. Pero la historia no terminó con su piel. En sus memorias, Then Again, Keaton confesó que a los 25 años sufrió bulimia nerviosa, un trastorno que silenciosamente dañó su cuerpo. Comía para llenar el vacío y luego me castigaba, escribió. Durante 5 años vivió en un ciclo de culpa, oculto tras el encanto de Annie Hall. Cuando Hollywood glorificaba la delgadez, Diane fue una de las primeras en hablar de ese miedo. La bulimia no solo daña los dientes o el estómago, deja cicatrices a largo plazo en el sistema nervioso y en el inmunológico. Un especialista geriátrico de UCLA explicó en la Los Angeles Medical Review: quienes han padecido bulimia pueden debilitarse más rápido durante infecciones respiratorias. Responden mal a los antibióticos y enfrentan más complicaciones pulmonares. Los registros médicos públicos muestran que en 2023, Diane fue hospitalizada brevemente por una bronquitis aguda prolongada, aunque se recuperó sorprendentemente rápido. Meses después, su respiración se debilitó, requiriendo soporte de oxígeno nocturno. Aún así, en estrenos de cine y eventos de moda aparecía radiante, tosiendo ocasionalmente pero evitando preguntas sobre su salud. Solo es un resfriado leve, decía con una sonrisa tensa. Durante la autopsia, sus pulmones mostraron pequeñas erosiones y vasos agrandados, señales de un tejido repetidamente dañado y sanado. Un médico comentó después: su cuerpo parecía haber luchado demasiado tiempo, no solo contra la enfermedad, sino contra sí mismo. Aunque el informe oficial mencionó neumonía, ninguno de los que vieron esos pulmones creyó que una infección por sí sola hubiera causado su muerte. Era como si su cuerpo simplemente se hubiera quedado sin fuerzas, como una máquina sobrecargada durante medio siglo. El detalle más debatido se encontraba en la sección final del informe preliminar. Una muestra del lóbulo medio derecho del pulmón estaba marcada con una nota breve: se detectaron cúmulos celulares extraños, origen no identificable. Estas palabras no aparecieron en ningún registro público, solo se conocieron a través de una captura de pantalla filtrada entre el personal del hospital. Un técnico de laboratorio comentó después que la muestra desapareció del sistema 3 días después de ser registrada. Sin copias, sin firmas. CBS News citó a una fuente anónima que afirmaba que el patólogo supervisor renunció voluntariamente ese fin de semana. Cuando fue contactado, respondió brevemente por correo electrónico: algunas reacciones corporales desafían toda descripción médica. No tengo permitido hablar más del tema. Expertos dijeron luego a Vanity Fair que cúmulos celulares extraños podría referirse a un error autoinmune extremadamente raro, donde las células pulmonares reconfiguran su secuencia genética, haciendo que el sistema inmunológico no las reconozca. Algunos estudios en Stanford habían observado fenómenos similares, pero nunca en pacientes ancianos. Curiosamente, cuando se les preguntó, los representantes de Cedars-Sinai negaron que se hubieran perdido muestras, pero se negaron a revelar los códigos de almacenamiento. En medicina, ese tipo de silencio resulta más aterrador que cualquier respuesta.
Un médico cercano a Diane comentó en voz baja a Vanity Fair: su cuerpo reaccionaba como si aún resistiera, como si no quisiera detenerse. Esa frase dejó a todos en silencio, porque mientras más se leían sus expedientes, más claro resultaba que el cuerpo de Diane Keaton no había muerto simplemente por causas naturales. Había intentado persistir, renovarse, continuar de una forma que nadie aún comprende. Con su enredada historia médica, desde el cáncer de piel y las reacciones inmunológicas hasta los trastornos ocultos, la muerte de Diane Keaton no fue tranquila. Se convirtió en un enigma sin resolver de la medicina, una cadena de respuestas biológicas misteriosas que solo podían observarse, no definirse. Algunos médicos dicen que fue simplemente la edad. Pero en los archivos que desaparecieron y las muestras selladas, algo más profundo permanece. Algo que hace creer a muchos que tal vez Diane Keaton no se fue únicamente por enfermedad, sino porque su cuerpo mismo creó un final que nadie podría explicar jamás. Y de esas preguntas sin respuesta nacieron nuevas teorías. Desde los laboratorios de UCLA hasta los susurros en los pasillos de los hospitales de Los Ángeles, se hablaba de lo que realmente pudo haber ocurrido dentro del cuerpo de Diane Keaton, teorías que, incluso hoy, nadie se atreve a pronunciar en voz alta. Después del examen, Cedar Sinai guardó silencio. No hubo declaraciones, ni conferencias de prensa, ni notas adicionales en el archivo médico. 3 días después, todos los periódicos imprimieron la misma línea, palabra por palabra: causa de muerte, neumonía bacteriana. Una conclusión limpia, pulida, como si todo lo ocurrido hubiera sido simplemente un trámite administrativo. Pero en la comunidad médica de Los Ángeles, ese silencio se sintió más frío que la propia noticia de su muerte. Un médico que participó en el análisis de tejidos dijo en voz baja a The Guardian: las señales en su cuerpo no coincidían con una neumonía común. Había algo más, algo que iba más allá de toda descripción médica tradicional. Aquellas palabras, débiles y fácilmente perdidas entre el torrente de reportes fúnebres, se convirtieron en una chispa para teorías no dichas entre quienes habían leído el expediente de Keaton. Poco a poco, por los pasillos del hospital y en los cafés cerca de Beverly Grove, circularon 3 teorías, como 3 fragmentos de un rompecabezas que nadie deseaba completar. Primera teoría: reacción autoinmune retardada. Hablaba de un raro trastorno en el que el sistema inmunológico se vuelve contra el propio cuerpo. Según un informe filtrado del laboratorio de UCLA, en sus últimos días, Diane Keaton mostró signos parecidos a una condición llamada necrosis pulmonar autoinmune, los pulmones destruyéndose desde dentro, sin presencia de bacterias ni virus. En teoría, el tejido pulmonar era quemado por sus propios glóbulos blancos, provocando una falla respiratoria rápida, sin infección externa. Un médico residente contó a Variety Health: colapsó sin aviso. Sin fiebre, sin dolor, sin hinchazón, sin daño en la piel. Todos los signos vitales simplemente cayeron en picada. Durante sus últimas 24 horas, Diane aún estaba consciente. Habló, leyó noticias en su iPad, incluso sonrió mientras veía una vieja entrevista suya. Pero su oxígeno en sangre caía de forma impredecible. Su pulso se debilitó y su ritmo cardíaco se volvió irregular. Muchos expertos creen que esta reacción en cadena pudo haber sido el resultado de décadas de tratamientos, dietas estrictas, exposición a la luz y estimulantes inmunológicos. Un investigador de UCLA comentó: su cuerpo era como un sistema que había luchado demasiado tiempo. Ese sistema de defensa que una vez la salvó de la enfermedad, luego se volvió hacia adentro y destruyó todo. Las últimas fotos de Diane, tomadas en su casa de Beverly Hills en septiembre de 2025, se convirtieron en imágenes que nadie quiso volver a ver: un rostro hundido, la piel delgada como papel, los ojos profundamente marcados. Nadie habría pensado que era el rostro de una paciente con neumonía. Un especialista respiratorio concluyó que era el aspecto típico de una falla inmunológica terminal, cuando el cuerpo se desvanece pero la mente permanece dolorosamente lúcida. Segunda teoría: la luz como causa final. Esta teoría se remontaba 40 años atrás, cuando Diane Keaton estaba en la cima de su carrera y aún creía que la luz podía curar. En 1981, se sometió a un tratamiento de fototerapia para su cáncer de piel de células basales, un método experimental entonces promovido como el milagro estético de Hollywood. Según los archivos del California Institute of Dermatology, Diane pasó por al menos 7 sesiones de radiación ultravioleta de alta intensidad durante 2 años. Cada vez se recostaba bajo luces blanco-azuladas, la piel cubierta con una solución fotosensible, su cuerpo ardiendo por el calor.
Un médico tratante recordó en la Los Angeles Medical Review. Reaccionó muy fuerte desde la primera sesión. Su piel se puso roja, ampollada, pero ella quiso continuar. Dijo, si puede salvarme de las cicatrices, puedo soportarlo. Se recuperó, al menos ante el público. Pero ese tratamiento basado en luz, como una espada de doble filo, dejó cambios genéticos sutiles que nadie podía medir. Más de 40 años después, un grupo de investigación en Stanford descubrió un fenómeno llamado fotomutación, una alteración del ADN causada por la acumulación de radiación ultravioleta en los tejidos, capaz de viajar por el torrente sanguíneo hasta otros órganos, incluso los pulmones. Coincidentemente, Diane había participado en un estudio de UCLA sobre cambios inmunológicos en expacientes de cáncer de piel. Ese informe nunca fue publicado. Un técnico anónimo de patología dijo a NBC News. Sus células pulmonares reaccionaban como tejido cutáneo expuesto a la luz, como si su cuerpo recordara la luz. Ese detalle, aparentemente imposible, coincidía de forma inquietante con el informe de la autopsia. El tejido pulmonar brillaba débilmente bajo luz azul, lo que los médicos llaman residuo bioluminiscente, una respuesta fotoquímica persistente en las células. Si eso fuera cierto, entonces la luz no solo habría salvado una vez a Diane Keaton, sino que habría regresado, literalmente, para tomar su último aliento. Tercera teoría, reacción metabólica a medicamentos. Según los registros clínicos de Cedars-Sinai, durante su última semana, Diane recibió un antibiótico de amplio espectro. Sin embargo, los análisis de sangre mostraron una concentración extremadamente baja, casi inexistente. Los especialistas creen que esto fue consecuencia directa del trastorno digestivo que padeció durante 5 años en su juventud. El desequilibrio prolongado habría dañado su capacidad para absorber medicamentos. Cuando los fármacos no se absorben correctamente, pueden desencadenar reacciones químicas en la sangre, produciendo compuestos tóxicos raros. Un farmacéutico del hospital dijo a The Hollywood Reporter. Su muestra de plasma mostraba un nivel alto de lactato. Era como si su cuerpo estuviera generando sus propias toxinas. En esas últimas semanas, Diane cambió visiblemente. Su voz se volvió débil, su piel pálida, sus manos siempre frías. Un fotógrafo que la vio en una exposición de arte en Westwood recordó. Caminaba despacio, un poco inestable, pero aún sonreía cuando la cámara se volvía hacia ella. No parecía enferma, solo, desvaneciéndose. Los médicos lo llamaron reversión metabólica terminal, cuando el cuerpo se vuelve contra sus propios procesos. La medicina deja de curar y se convierte en adversario. Y el sistema inmunológico, tras una vida entera de lucha, ya no sabe qué proteger. Las tres teorías, la reacción autoinmune, los efectos de la luz y el metabolismo de los fármacos, podrían ser verdaderas o todas estar equivocadas. Pero lo que compartían era la ausencia. Ninguna aparecía en el expediente oficial. Nadie se atrevía a confirmarlas, y nadie quería ser preguntado más. Un médico forense presente en el examen dijo en voz baja a ABC Local News. Algunos casos en medicina es mejor dejarlos en paz. Su cuerpo fue uno de ellos. Dicen que cuando pronunció esas palabras, su voz tembló, no por miedo, sino por cansancio. Porque quizás él también sintió que, bajo las luces blancas y silenciosas de aquella noche en el hospital, Diane Keaton pudo haberse ido en paz. Pero lo que quedó en su cuerpo no era paz. Era el registro final de un cuerpo que había luchado toda su vida, donde cada célula parecía guardar recuerdos de luz, medicina y miedo. Y quizá, para entender realmente la muerte de Diane Keaton, uno deba mirar más allá del hospital, más allá de las teorías médicas y los informes fríos, y volver al lugar donde vivió, una casa silenciosa en Los Ángeles, donde la luz del sol rara vez entraba entre las cortinas, donde una mujer que nunca se casó aprendió a vivir sola con sus propios temores. Allí, tal vez, el verdadero secreto de Diane Keaton aún espera ser contado. En 2025, cuando el mundo oyó sobre su fallecimiento, las luces de Hollywood aún brillaban. Y sin embargo, algo se apagó silenciosamente bajo ese resplandor. La televisión, los medios y las redes sociales la llamaban con el mismo nombre. La reina de Hollywood del sombrero de ala ancha. Una phrase elegante pero distante. Un adiós educado a una leyenda del pasado. Pero para quienes realmente la conocían, su muerte no fue una sorpresa. Decían que Diane Keaton llevaba mucho tiempo despidiéndose del mundo, solo que nadie lo había notado. Su casa de ladrillos rojos estaba escondida en una calle tranquila de Brentwood, al oeste de Los Ángeles, rodeada de viejos robles.
La verja gris de madera permanecía cerrada casi todo el año. Los vecinos decían que rara vez la veían. Tal vez solo aquella figura familiar cada mañana, con camisa de manga larga, guantes de cuero, un sombrero blanco de ala ancha y dos perros pequeños, Reggie y Clover, girando a su alrededor. Caminaba despacio, pasos cortos, como evitando la luz del sol más que disfrutándola. Dentro de la casa, según Architectural Digest, todo era tan ordenado que resultaba frío. Sin televisión, sin música, sin flores frescas. Solo estanterías de madera llenas de cuadernos, un piano junto a las ventanas cubiertas y fotos en blanco y negro cubriendo las paredes. Entre ellas, los rostros de quienes alguna vez fueron parte de su vida: Woody Allen, Warren Beatty, Al Pacino. Bajo la luz amarilla tenue, esos marcos antiguos parecían recuerdos que se negaban a descansar. You want some gum anyway? No, no thanks. Oh, Hey, where is it? no. Would you watch the road? Moment. Sonia, what if there is no God? Boris Dmitrovich, are you joking? What if we're just a bunch of absurd... Woody Allen fue el primero en enseñarle a reír en la oscuridad. En 1970, se conocieron en la audición de Play It Again, Sam. Diane, alta y esbelta, con una risa sonora, tanto torpe como encantadora. A Allen le encantaba esa excentricidad. Se enamoraron rápidamente, viviendo en un pequeño apartamento del Upper East Side de Nueva York, rodeados de libros, discos de jazz y tazas de café a medio terminar. Testigos de un romance de 3 años. A los ojos de Woody, Diane era la única persona que me hizo creer que la inteligencia y la tontería pueden coexistir. Después de su ruptura, continuaron trabajando juntos. Y entonces nació Annie Hall, la película que hizo que América conociera el nombre de Diane Keaton. El personaje de Annie era ella, abiertamente pero sin decirlo. A partir de ese momento, Keaton se volvió inseparable de la sombra de Woody Allen. Cuando Allen más tarde enfrentó controversias, las preguntas volvieron hacia ella. Eligió el silencio. No estoy defendiendo a nadie, dijo en CBS Sunday Morning en 2018. Simplemente no quiero añadir oscuridad a recuerdos que alguna vez fueron hermosos. Su voz era tranquila pero firme. Después de eso, Diane se retiró casi por completo de los medios. Warren Beatty fue otra historia, un capítulo ardiente. I just don't know how to say it other than to say that there was this sweet anguish of love that I felt when I saw your face. In a moment shared in time together. Thank you, Warren. And congratulations. Se conocieron en el set de Reds en 1980. Beatty, entonces la mayor estrella de Hollywood, era tan magnético que la gente decía que podía derretir a cualquiera con una sola mirada. Pero Diane no se derretía fácilmente. Discutían, reían, y luego volvían a discutir. Beatty, perfeccionista, exigía repetir tomas por los detalles más pequeños. Después de cada rodaje, se quedaban en la sala de edición hablando de política, filosofía y de la soledad del éxito. Cuando Reds ganó el Oscar en 1982, se separaron. Nadie supo por qué. Se decía que Diane no pudo dormir después. Leía hasta el amanecer, tomaba café en lugar de agua y se enterraba en el trabajo como si el silencio fuera a consumirla. Un psicólogo dijo a Los Angeles Times: las personas bajo estrés crónico suelen sufrir una caída inmunológica. Para alguien con trastornos cutáneos, es una chispa peligrosa. Quizás fue en esos años cuando el cuerpo de Diane comenzó a mostrar las grietas que la medicina solo reconocería mucho después. Entonces llegó Al Pacino. Se conocieron por primera vez en El Padrino 1972, pero casi 20 años después, durante El Padrino 3, fue cuando realmente se unieron. Pacino ya era una leyenda viviente y Diane, un ícono. Fueron amantes, almas gemelas y rivales. Ella dijo una vez: fue la relación más hermosa pero también la más agotadora de mi vida. Cuando quiso casarse, Pacino se negó. Ella se fue en silencio, sin resentimiento. Quería aprender a amarme a mí misma, dijo, y más tarde adoptó a 2 hijos, Dexter y Duke, por su cuenta. Desde entonces, Keaton eligió oficialmente la soledad. Pacino aún la llamaba cada año en su cumpleaños. La última llamada, en septiembre de 2025, duró menos de 3 minutos. Al, estoy bien, dijo suavemente. Es solo que la luz se siente demasiado brillante últimamente. Su voz era suave, firme, no triste, sino cansada.
Pacino dijo después que permaneció en silencio durante toda la llamada, sintiendo como si hablara con alguien lejano, al otro lado de la luz. Desde 2021, Diane prácticamente había desaparecido de Hollywood. Sin más eventos, sin programas de entrevistas, solo raras apariciones en exposiciones fotográficas de amigos. Seguía vistiendo igual, sombrero blanco, camisa de cuello alto, guantes negros. Muchos lo llamaban el estilo Keaton, pero los médicos sabían la verdad. Un dermatólogo de Beverly Hills dijo que su piel se había vuelto tan delgada que incluso la luz tenue la lastimaba. Ya no salía de día, solo trabajaba de noche. Toda comunicación era por correo electrónico o mensajes. En 2023, vendió 2 propiedades en Malibú y Santa Bárbara, conservando solo la casa de Brentwood. Casi los $10 millones fueron destinados a Los Ángeles Conservancy for Architectural Preservation. Una amiga contó que en sus últimos meses, Diane desarrolló hábitos peculiares. Acortó sus cortinas para evitar que la luz se reflejara en el suelo, quitó los espejos de su habitación y bajó la temperatura de su casa a 18 grados centígrados. Decía, cuanto más frío está, más fácil puedo respirar. Sus seres queridos se preocupaban, pero Diane siempre sonreía, diciendo que solo estaba ordenando la luz. En agosto de 2025, escribió inesperadamente un Nuevo Testamento, dejando la mayor parte de su patrimonio a sus 2 hijos y al Fondo de Investigación sobre el Cáncer de Piel. En una nota manuscrita a una vieja amiga en Nueva York, escribió, «He vivido demasiado cerca de la luz. Ahora quiero ver si hay paz en la oscuridad». Quienes la visitaron en su última semana dijeron que seguía lúcida, alegre, sonriente. Solo que, según ellos, su voz nunca había sido tan ligera, como si su aliento se hubiera vuelto frágil con el tiempo. Una amiga cercana dijo a People que parecía desvanecerse, no por enfermedad, sino por voluntad. Quería irse mientras todo aún permanecía intacto. Curiosamente, a pesar de su soledad, Diane Keaton nunca se volvió amarga. Mantuvo su ingenio característico, seguía escribiendo notas de agradecimiento a los fans y aún tomaba fotos matutinas. Solo para recordar que existí, dijo a Vanity Fair en su última entrevista. Quizás por eso, cuando Diane falleció, muchos creyeron que no se fue por enfermedad, sino por decisión. Su cuerpo se detuvo exactamente cuando la luz que había definido toda su vida se volvió demasiado brillante. Y en ese momento, los medios estallaron. De Los Ángeles a Nueva York, incontables titulares comenzaron con la misma pregunta. ¿La muerte de Diane Keaton fue realmente solo por neumonía? Porque en un mundo donde cada registro lleva un sello y cada respuesta está encerrada, siempre son las cosas más silenciosas las que la gente sigue buscando. Tal vez el último secreto de Diane Keaton nunca quede registrado en ningún archivo médico. Las muestras de tejido desaparecidas, las notas borradas, los recuerdos susurrados, todos permanecen como ecos entre 2 mundos, donde la ciencia termina y comienza la fe en lo desconocido. Su cuerpo pudo haberse detenido, pero el misterio dentro de él aún vive, silencioso, como el último destello de luz reflejándose en la sábana blanca aquella noche. ¿Qué crees que realmente le ocurrió a Diane Keaton? Deja tus pensamientos abajo y comparte tu perspectiva. Y no olvides suscribirte para no perderte las próximas historias.